Bueno, la clase de hoy voy a hablar sobre el lenguaje de programación Grapset. Es un lenguaje utilizado en controladores programables o PLCs, que significa gráfico funcional de control de etapas y transiciones. Este lenguaje es esquemático, con el cual se modela unos comportamientos secuenciales de un sistema industrial, en el cual se definen unas entradas y salidas, o está definido por esas entradas y salidas. Entonces, mediante este lenguaje de programación, podemos realizar un diseño de todo un proceso industrial que se requiere automatizar, en el cual se deben contemplar unas acciones a realizar, las entradas al sistema y los procesos intermedios que provocan las acciones. Bueno, a diferencia de los otros lenguajes de programación, tal como ladder, tal como diagrama de bloques de funciones, que son los que hemos visto, el Grapset maneja un sistema gráfico con una sintaxis muy sencilla, en la cual se utilizan unos comandos simples, que nos permite especificar los procesos de automatización mediante unos flujos lógicos. Es muy similar a un algoritmo. Bueno, entonces, ¿cómo está conformado? Bueno, por un lado, tenemos unas etapas, o que también podemos llamarlas estados, en las cuales nosotros introducimos unas acciones a realizar. Por ejemplo, una acción puede ser taladrar, volver, continuar, retroceder, etcétera. Eh, También está compuesto por unas transiciones, a las cuales van asociadas unas receptividades. Estas transiciones me permiten trasladarnos de una etapa a otra, o de un estado a otro. Y por último está compuesto por unas uniones, que lo que hacen es unir las etapas con las transiciones, y a su vez las transiciones con las etapas. Bueno, entonces, ¿cómo diseñamos un sistema mediante Graph? Entonces, primero debemos caracterizar el funcionamiento del PLC, independizando todos los componentes, con los cuales este vaya a ser construido. Esto quiere decir que nosotros tenemos que enfocarnos en las funciones que debe realizar el PLC, y no en la estructura física o en la tecnología que vayamos a emplear. Por ejemplo, cuando utilizamos lenguaje ladder, siempre estamos pensando mucho como que en el contacto, si se cierra, si se abre. Entonces, cómo deben ir este tipo de contactos unidos para generar digamos, una tarea. Aquí en Grapset nosotros pensamos más en las funciones, en las acciones que realiza el sistema. Por ejemplo, una acción: marcha hacia la izquierda, marcha hacia la derecha, detener motor, arrancar motor. Entonces es más este tipo de cosas. Nosotros pensamos un poco más en las funciones que se van a desarrollar. Entonces, el segundo punto es que vamos a tener dos partes. O sea, el sistema automático se divide en dos partes: una parte de control y una parte operativa. Sabemos que la parte de control es todo aquello que nos permite automatizar el proceso. Y la parte operativa, pues, es el resto, digamos, como los contactos de potencia, los motores, etcétera. ¿Listo? El tercer punto es que el elemento principal de un proceso en Grapset es la operación, y esta operación la denominamos también como etapa. En esta etapa, como ya lo mencioné anteriormente, se ubican unas acciones que debe realizar el autómata. Entonces, mediante este lenguaje, se divide el proceso en unas operaciones que son, pues, las etapas. Entonces, que es, digamos, como ya mencioné anteriormente, como marcha hacia la izquierda, marcha hacia la derecha, o por ejemplo, como los ejemplos que tenemos acá, que taladrar, cambiar herramienta, roscar, etcétera. Entonces, estas las mencionamos macroetapas, digamos, como que son unas etapas principales.
Y estas etapas se subdividen en unas operaciones mucho más pequeñas, eh, que pueden ser, por ejemplo, como impulsar una pieza, bloquear la pieza, giro de la broca. Entonces, digamos como que son unas operaciones mucho más pequeñas provenientes de las macroetapas. Listo. Entonces, el cuarto punto es que debemos dividir el proceso en macroetapas y a su vez en etapas más elementales hasta que podamos conseguir que las acciones que debe llevarse a cabo con el PLC dependan únicamente de sus entradas y salidas, de la combinación lógica entre estas entradas y salidas. Entonces, a cada una de estas etapas le vamos a asociar una variable de estado. Listo. Por último, tenemos que se debe establecer un gráfico de evolución o secuencial en donde pues vamos a colocando las etapas una por una que tienen un comportamiento secuencial y debemos colocar pues las condiciones lógicas que nos permite trasladarnos de una etapa a otra, las cuales las denominamos condiciones de transición. Entonces digamos que están muy relacionadas con estas variables de estado. Bueno, entonces por último obtenemos que con esto ya tenemos todo el modelo secuencial. Después de colocar las etapas, unirlas, colocar las variables, las acciones y colocar las transiciones, las condiciones lógicas en las transiciones, ya con eso obtenemos todo el modelo del Gratzel. Entonces, bueno, entonces ahora vamos a enfocarnos un poco en cada elemento básico que corresponde en un graph set. Entonces, ya como mencionamos, pues la parte de etapas. Entonces, empecemos por ahí. Entonces, estas etapas representan los estados del sistema. Entonces, cada una de estas debe corresponder a una situación donde las salidas y las entradas eh, tienen una dependencia combinacional, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros vamos pensando mucho en la parte de cómo relacionar esas salidas y esas entradas para obtener, digamos, como una secuencia lógica. Listo, entonces esto vendría siendo una etapa, que su símbolo es un cuadro y dentro del cuadro colocamos un número, es decir, este número nos identifica la etapa. Entonces la idea es ir colocando de forma secuencial uno 2 3 vamos bajando y vamos colocando, vamos aumentando el número. También hay que hablar de que hay una etapa inicial que se simboliza con dos cuadrados, uno interno al otro. Entonces este vendría siendo el símbolo de la etapa inicial y esta sería pues una etapa común en donde la parte de arriba viene siendo la entrada de la etapa, perdón, y la parte de abajo vendría siendo la salida de la etapa. Listo, ahora hablemos de las líneas de evolución. Entonces, estas líneas permiten unir las etapas entre sí y bueno, hay que tener en cuenta que siempre se lee de arriba hacia abajo, excepto de que indiquemos que vaya hacia arriba. Para que vaya hacia arriba, entonces colocamos una flechita que indique de que la orientación ahora es distinta. Pero si no tiene una flecha, vamos de arriba hacia abajo. Listo, ahora pasamos a las transiciones. Entonces, este es el símbolo de las transiciones y lo que hacen digamos que hacen estas transiciones es representar las condiciones lógicas que se requieren para que una etapa termine y pasemos a la siguiente etapa. Estas condiciones lógicas se obtienen mediante combinaciones de variables denominadas receptividades que las mencioné al inicio del archivo. Entonces, ya este es el símbolo. Y bueno, entonces ahora pasamos a hablar de la interpretación de los mensajes. Entonces estos mensajes, por un lado, pueden ser de una forma textual o podemos usar símbolos
o podemos usar las ecuaciones lógicas, ecuaciones booleanas que ya hemos trabajado, que entonces las asociamos con las etapas y con las transiciones para indicar pues la actividad que se quiere desarrollar. Entonces hay dos tipos de mensajes. Uno es el mensaje de acción y el otro es el mensaje de receptividad. Entonces el mensaje de acción, en este ejemplo vendría a ser este. Es el mensaje que se coloca en la parte de las acciones que va al lado de las etapas. Y el mensaje de receptividad es el mensaje que va al lado de las transiciones. ¿Listo? Entonces básicamente es esto. Bueno, entonces, bueno, el mensaje de acción, ¿qué hace? Bueno, básicamente indica cuál es la actividad que vamos a desarrollar en una etapa y esto puede ser de forma textual, como en este ejemplo, o también se pueden colocar unas ecuaciones lógicas, donde tenemos relacionadas, pues, obviamente sus entradas y sus salidas. Bueno, y el mensaje de receptividad, ¿para qué? Entonces estos lo que hacen es indicar las condiciones necesarias para que un proceso pase de un lado a otro. Entonces esta vendría siendo la condición. Entonces si se cumple, digamos si T1 se cumple, entonces accedemos a la siguiente. Y aquí básicamente, por ejemplo, este mensaje de acción es únicamente como para tener idea de, de lo que se hace en esta etapa. Obviamente aquí pues podemos colocar, por ejemplo, T1, colocamos otra acción, T1 y le colocamos el tiempo. Entonces cuando T1 termine su tiempo, entonces se activa y inmediatamente acá se lee y como es 1, entonces bajaría. Mientras T1 no se active, pues él no procede. Entonces digamos este mensaje en este caso pues no hace más que servirnos de ayuda, ¿no? Este mensajito. Entonces aquí colocamos normalmente las salidas Q o los temporizados, etcétera. Listo, entonces ahora hablamos de un tema que se conoce como divergencia y convergencia en Grapset. Entonces, por un lado, primero vamos a hablar de divergencia. Entonces, básicamente lo que significa una divergencia es que de una etapa podemos evolucionar a, a otra etapa. Es decir, de la 4 podemos evolucionar a la etapa 5 o podemos evolucionar a la etapa 7. Básicamente es eso, que tenemos más de un camino, ¿no? Entonces, si nos fijamos los ejemplos de arriba, únicamente eran pues una secuencia lineal. Aquí pues se nos desprende otras posibilidades dependiendo de unas condiciones, que las cuales son pues unas transiciones. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, por ejemplo, en este caso, llegamos a la etapa 5 si se cumple, o sea, llegamos a la etapa 5 desde la etapa 4 siempre y cuando se cumpla que C por D sea 1. En dado caso que no se cumpla, entonces está la posibilidad de ir desde la etapa 4 hasta la etapa 7 si C por D negado es igual a 1. Listo, entonces esto sería pues básicamente lo que es divergencia. Ahora pues hablamos de la convergencia, que es muy similar a la parte de la divergencia. Entonces aquí tenemos un ejemplo de convergencia en el cual tenemos, digamos, de diferentes caminos, podemos llegar a una etapa, ¿sí? Digamos, en el caso anterior era de una etapa, se nos desprendían dos caminos, y aquí de dos caminos de dos etapas, perdón, podemos llegar a un camino. No necesariamente dos, pueden ser tres, cuatro o más etapas. El caso es que tenemos diferentes posibilidades para llegar a una etapa. Entonces decimos que llegamos a la etapa 8 desde la etapa 6 si A se activa, si A es 1. O podemos provenir de la etapa 7 hasta la etapa 8 si G se activa. Listo, entonces aquí pues hay dos temas también importantes, que es hablar de divergencia simultánea y convergencia simultánea. Entonces es muy similar a lo que vimos lo anterior,
sino que como su palabra lo indica, es que se producen secuencias simultáneas. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, estamos desde la etapa 4, si se cumple C, vamos a proseguir a la etapa 5 y a la etapa 7 de forma simultánea. ¿Listo? En el caso de la convergencia simultánea, tenemos que podemos seguir a la etapa 9 si se cumple, si se cumple que la etapa 6 y la etapa 8 están activas y la condición C por D es 1. Tiene que cumplirse de que 6 y 8 estén activas y que C por D también, que esta vendría siendo la transición. No olvidemos que está la transición, esta es la etapa y estas son las acciones, ¿no? Y estas son las líneas, pues las líneas de evolución. Y estas son las líneas que pues indican que pues es una divergencia o una convergencia. Recordar bien que pues la convergencia es que nos permite llegar a un mismo camino y la divergencia es que se nos desprenden diferentes caminos desde un camino. Cuando son simultáneas deben llevar los dos, digamos las dos líneas. Fíjense acá también, llevan las dos líneas. Mientras que en las anteriores pues es una sola, ¿no? Porque no es simultánea. Listo, por último entonces hablamos de eh, sobre salto de etapas y repetición de secuencias, que es muy común utilizarlos en este tipo de lenguaje. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Entonces decimos que podemos ir de una etapa, digamos, de una etapa, podemos ir a otra etapa diferente saltando las etapas secuenciales si se cumple una transición. Entonces, en este caso estaríamos haciendo un salto de etapas. Es decir, que la etapa 5 y la etapa 6 no se llegan a activar. Automáticamente venimos de la etapa 4 y nos vamos a la etapa 7. La etapa 5 y la etapa 6 nunca se activaron, solo la etapa 4. ¿Listo? Entonces, básicamente esto es un salto de, de etapas. ¿Qué vendría siendo esto? Fíjense en que aquí se produce digamos, la señalización que dice que es hacia abajo. Tenemos la condición lógica o la transición para que procedamos al salto. Aquí tenemos nuevamente, pues reitero, está la etapa, esta vendría siendo la acción, igualmente esto es la etapa 6, perdón, la acción, y estas son las transiciones o condiciones lógicas. Y listo. Entonces lo último es hablar de la parte de repetición de etapas. Entonces aquí tenemos el ejemplo y no es más de que hacemos un salto de etapas hacia atrás si no se cumple unas condiciones. Entonces digamos de la 4 vamos a la 5, vamos a la 6 y si C por D no se cumple, entonces él va por este camino si C por D negado se cumple. ¿Sí? Entonces él vuelve y como que hace nuevamente un ciclo. Esto, digamos, muchas veces pues es utilizado, eh, se realizan como unos bucles, digamos, cuando no se cumple una condición, por ejemplo, un conteo, que tengamos que contar hasta 10. Entonces él llega y empieza a contar. Entonces revisa, ¿el conteo ya llegó a 10? No. Entonces suba y siga y hasta que el contador no llegue a 10, él nunca va a terminar este proceso. Por ejemplo, para ejemplificarlo un poco más. Listo, entonces básicamente esta vendría siendo la teoría y ahora voy a explicar un ejemplo realizado en Cadécimo y utilizando el PLCS 7200 que nos proporciona el simulador. Entonces básicamente en este ejemplo pues lo quise hacer un poquito pues ¿cómo les podría decir? Combinando ciertos temas, utilicé temporizadores, utilicé contadores y ese tipo de cosas para ver un poquito más cómo funciona. O sea, inicialmente iba a ser una parte de un semáforo, pero pues vi que era muy sencillo, entonces decidí agregarle un poquito más de cosas para que pues ustedes tuvieran más idea de usar otro tipo de cosas. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que quiero hacer?
Entonces, lo primero es que voy a prender un bombillo rojo, un bombillo amarillo y un bombillo verde. Hagamos de cuenta que es un semáforo. Y ellos se prenden secuencialmente por unos tiempos, ¿no? Aquí yo asigné que cada 2 segundos él va a proceder a prender el otro bombillo y se apaga el anterior. ¿Listo? Y quise que esto se hiciera 3 veces. Que este proceso de prender los 3 bombillos se haga 3 veces. Entonces aquí pues utilicé un contadorcito. Lo coloqué acá para que me cuente hasta 3. Entonces, claro, entonces, bueno, si él no ha terminado el conteo, pues él viene por este camino y vuelve y prende los bombillos. A él al terminar ese proceso 3 veces, lo que hace es tomar por el otro camino y activarme 2 bobinas, digamos, por ejemplo, que en esas bobinas conectemos 2 motores, como querramos. Entonces, me activa 2 bobinas y ya teniendo esas 2 bobinas, pues tengo la opción de apagar sea la bobina 1 o la bobina 2 utilizando unos pulsadores a la entrada. ¿Listo? El sistema se va a quedar bloqueado, o sea, se va a quedar en un mismo estado hasta que yo desactive sea el motor 1 o sea el motor 2. Por último, el sistema sigue, digamos, ahí estático, sigue bloqueado ahí hasta que le dé el botón de finalizar, de finalizar el ciclo. Entonces él finaliza, bueno, él finaliza el ciclo y sube y se queda ahí. Entonces, bueno, no finaliza el ciclo, él finaliza la tarea. Para volver nuevamente a activarlo, pues debemos oprimir nuevamente el pulsador de inicio. Entonces, básicamente esto es lo que quiero hacer y pues lo voy a ir explicando poco a poco. Entonces, tenemos aquí los 3 bombillos que utilicé Q sub 0, Q sub 01 y Q sub 02. Esos son los 3 bombillos y utilicé las 2 bobinas para prender, que sería Q sub 1.0 y Q sub 1.1. Esto lo hice pues para ver que podemos utilizar los dos, O sea, los dos módulos, o sea, ¿por qué me estás los dos módulos. Podemos utilizar los dos módulos de las entradas. Y entonces aquí hay que tener claro que debemos conectar a la fase ambos, ¿no? Recordemos que ellos tienen una tierra común, pero hay que conectarle pues el voltaje que le queramos asignar, que puede ser DC o AC. Yo utilizo la fuente DC que nos proporciona el PLC, que es de 24 voltios. Listo, entonces, mm, bueno, aquí tenemos los pulsadores, el pulsador S1, que es el de arranque del sistema, el pulsador S2, que, bueno, aquí no me acuerdo bien dónde coloqué el pulsador. Ah, bueno, este es el de entrada I01, que es el que me permite pues avanzar a la siguiente etapa. Entonces el S3 y el S4 son la parte de los, perdón, el S2 y el S3 son la parte de las bobinas, que pueden ser motores, ¿no? Entonces es para apagar alguna de las dos. Y el S4 es el que utilizo para finalizar el sistema. Listo, entonces ya voy a proceder a simular. Ah, bueno, aquí tengo el contador, que entonces él me va contando cuando llega a verde, el bombillo se apaga, entonces él inmediatamente viene y me activa Q sub 02, entonces Q sub 02 viene por acá y me le ingresa un flanco de subida al contador, y el contador pues por aquí, por una de las entradas del PLC, pues podemos evaluar, ir evaluando cuándo va a ser 1 o cuándo va a ser 0, es decir, cuándo el contador llegó a su cuenta o no. Bueno, entonces iniciamos con la etapa inicial, que es esta, ¿no? Listo. Entonces, lo siguiente es que si sub 00 se activa, entonces él prosigue a la siguiente etapa. Y sub 00, ¿cuál es? Es esta. Es el pulsador S1. Al oprimir el pulsador, entonces él pasa a la etapa 1, y la etapa 1 tiene unas acciones. Aquí coloqué la acción rojo, esto únicamente es simbólico, únicamente es como para
para que ustedes puedan ver que le podemos colocar nombrecitos a las etapas para entender un poco o recordar un poco más qué hace cada parte secuencial. Entonces aquí le coloco rojo, la etiqueta roja. Y aquí pues ya están las acciones. Entonces aquí coloqué Q sub 00, es decir que Q sub 00 se me va a activar en esta etapa. Mientras yo esté en esta etapa, Q sub 0 va a permanecer activo. ¿Listo? Entonces aquí colocamos el nombre, pues colocamos Q sub 0. ¿Listo? Y luego agregamos otra acción que es T1, que es el temporizador. Entonces yo lo escribí T1, lo podemos colocar como queramos. Y le coloqué un tiempo de 2 segundos. Entonces cuando él termina, bueno, y aquí fíjense que aquí hay unas opciones de las acciones. Entonces dice operando a 1. Cuando él termina ese conteo, pasa de 0 a 1, ¿no? Entonces pasa a ser 1. Si yo coloco el operando se pone a 1, eso quiere decir que él va a permanecer fijo, ¿no? Va a dejar el estado, pues como lo hemos visto, set es que configura la variable en 1. Y pues podemos ponerlo a 0, que es reset, es decir, apagamos la variable o la salida, como lo queramos llamar. Entonces aquí, pues con esta opción, únicamente al finalizar la etapa, esas variables se ponen a 0 nuevamente. Si la ponemos en set, ellas van a permanecer prendidas y deberíamos y tendríamos que apagarlas con reset en otras etapas. Pero entonces aquí únicamente me importa pues prender que el bombillo rojo prenda únicamente mientras está en el tiempo que es. Mientras ese tiempo T1 dura, entonces lo coloco operando aún. Si colocara set, pues permanecería prendido hasta que yo lo resete en algún momento. Listo, fíjense que aquí en el rojo pues no coloqué nada, no tiene nada. Entonces bueno, aquí tenemos el T1 y lo tengo aquí también en la transición. Es decir, T1 pues inicialmente está en 0, termina los 2 segundos, se pone en 1 y como aquí tenemos la transición de T1, entonces T1 es igual a 1, entonces pasa a la otra etapa. Esta etapa le coloqué como amarillo, que es amarillo, y básicamente coloqué pues la salida Q sub 01, que es la del otro bombillo, que lo podemos ver acá, que tengamos un poco mejor. Aquí está el Q sub 00 y el Q sub 01. Entonces nos va a prender este bombillo. Y pues obviamente colocamos pues el T2, que él también le asigna un tiempo de 2 segundos. Y igualmente operando a 1. Mantiene prendido solo en ese tiempo. Aquí antes de que se me olvide, pues el lenguaje graph lo encontramos acá. Pero aquí tenemos la etapa inicial, aquí tenemos pues las etapas que son estas. Aquí tenemos pues las transiciones que son estas. Aquí tenemos las acciones a realizar que son estas. Las vamos ubicando así tal cual como yo las estoy colocando. Y esto es para la etapa pues digamos de lo que es convergencia y divergencia, todas estas, ¿no? Entonces aquí las que tienen dos líneas pues recuerden que son las simultáneas. Esta es la unión de entre etapas y transiciones, y tengan mucho cuidado que este cableado se hace con esto. Si ustedes lo hacen con estas líneas, lo más probable es que no les funcione. De hecho, creo que no funciona si utilizan este tipo de cable. Entonces, por favor, utilicen este cableado para unir toda esta parte. Y también tengan mucho cuidado porque de pronto van y les da por unir con este cable este tipo de conexiones en el PLC y no les va a funcionar porque esto es netamente de Grabsen. Entonces tengan mucho cuidado, porfa, que esto es un error muy común y después no les funciona. Es porque no les pasa de una etapa a otra y muchas veces es por el cableado que usamos. Bueno, esta parte es lo de que podemos, por ejemplo, aquí podríamos colocar la flechita y que él decir que va de acá a allá, ¿sí? Entonces la podemos colocar y con estas de aquí, pues las vamos volteando. Digamos, si queremos, como esta nos sale hacia abajo, podemos voltearla con estas dos, para que nos quede hacia arriba. Listo, entonces ahí expliqué pues básicamente cómo es digamos, esta parte del lenguaje. Bueno, entonces aquí teníamos cuando T2 termina su conteo, se activa y la transición se activa, lo que me permite
seguir a la etapa 3 y pues eventualmente se apaga Q sub 01 porque ya finaliza la etapa 2. Entonces aquí en la etapa 3 pues coloqué que es verde y activo la salida Q sub 02 del PLC y nuevamente coloco un tiempo T3 que también le asigné 2 segundos. Al finalizar T3 pues puedo aquí evaluar estas condiciones. Entonces aquí recordemos entonces que utilizamos, volvamos aquí para que miren, recordemos lo que estábamos viendo. Entonces que esto, cuando venimos de una etapa y tenemos caminos, digamos múltiples caminos para proceder, entonces decimos que esto es divergencia, ¿no? De una etapa podemos evolucionar a otra secuencia de etapas. Tenemos más de una opción. ¿Listo? Entonces, esto sería pues una divergencia, ¿no? Pero entonces fíjense, aquí hay unas transiciones. Esta transición aquí me dice T3 por I01. Entonces voy a darle clic acá porque no, la verdad no he explicado, se me ha olvidado explicarles. Entonces aquí colocamos la condición. Entonces aquí en las anteriores pues colocaba T1, T2. Entonces aquí lo que voy a colocar es T3 por, recuerden que este por es una AND que para recordarles un poco con la AND, ambas entradas tienen que estar en 1 para que el resultado o la salida sea 1. Es decir, si alguna de las entradas es 0, la salida será 0. Entonces, para que aquí podamos, para que esta condición se pueda cumplir, T3 tiene que estar en 1 y I sub 01 tiene que estar en 0 porque recuerden que esto es un negado, ¿no? Entonces, como I sub 01 es 0, entonces se niega que a 1 y entonces 1 por 1, 1. Si llega a ser alguno de los dos 0, él no puede continuar a la etapa 4. Entonces aquí tenemos el por, el más, recordar que es una OR, que en la OR les recuerdo que una de las dos entradas o una o más entradas tiene que ser 1 para que la salida sea 1. Si son 100 entradas y una de ellas es 1, entonces el resultado de la salida es un 1. Listo. Este es negado y esto pues son los corchetes, digamos los paréntesis, que pues yo les he mencionado que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos ecuaciones largas, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces fíjense que aquí tenemos una gran ventaja. Recuerden que por ejemplo con aquí podríamos colocar una ecuación larguísima, colocar paréntesis, digamos esto T3 por negado y sub 0,1, paréntesis por T3, por T2 más y sub 0,2, paréntesis por T1. Entonces podríamos colocar una ecuación larguísima y digamos no tendríamos que estar haciendo circuitos tan largos. Por ejemplo, en ladder que una AND son dos contactos en serie, que una OR son dos contactos en paralelo y que una ANOD es en circuito normalmente cerrado y así. Entonces nos queda un circuito grande. Digamos aquí, por ejemplo, en ladder tendríamos que utilizar pues una compuerta, ¿no? Pero entonces lo que le digo, aquí podríamos utilizar paréntesis y colocar una ecuación bastante larga y el ejercicio nos quedaría bastante compacto. Entonces digamos esta es la gran ventaja que nos ofrece este lenguaje. Se obtienen de una manera más sencilla, más compacta un, un ejercicio. Lo único es que hay que pensar de una forma lógica y secuencial. Esto digamos es un poquito distinto a como venimos pensando de pronto con ladder, con los contactos, que si acciono uno, acciono otro, entonces ¿qué pasa? No, aquí vamos es más bien colocando como unos procesos, unas acciones secuenciales. Listo, entonces iba acá. Entonces T3 termina su conteo y tenemos aquí dos posibilidades. Si sub 0, entonces si T3 está activado y si sub 01 es 0, entonces esto se va a activar. Recordar que como y sub 01, entonces si es 0 se niega y queda 1 y 1 por 1 es 1, entonces puede proseguir acá. En caso contrario, pues tenemos que este 3 por i sub 01, entonces T3 tiene que estar en 1 y i sub 01 tendría que estar en 1 para llegar acá. Entonces veamos qué es i sub 01. Entonces i sub 01 es este, que es el cable que viene al contador.
Es decir, y esa es la salida Q. Entonces aquí en el contador coloqué 3. Entonces si el contador no ha llegado a 3, eso implica que entonces no, el sistema no ha terminado. Entonces, ¿cuándo contamos el contador? Cuando el contador pues cuenta. Entonces, básicamente, él cuenta cuando le entra, digamos, Q sub 02 se activa. Es decir, aquí, cuando él llegó a la etapa 3. Es decir, cuando él empezó a hacer el primer conteo. ¿Listo? Entonces, termina un conteo, luego vuelve, termina el segundo conteo y luego termina el tercer conteo y ahí sí continúa. Entonces, bueno, inicialmente sabemos que pues la salida Q del contador es 0, entonces 0 lo negamos, es 1, 1 por 1 es 1, ¿sí? Entonces va a pasar por acá. Por aquí no puede porque este es 0 y 0 por 1, pues 0. Entonces por aquí no se cumple la condición. Entonces él viene por esta etapa y vuelve a inicio. Entonces aquí coloqué la etapa 4, coloqué volver, coloqué pues un nombre y aquí le coloqué la transición. Entonces aquí él entra y activa, digamos, el estado volver, y si el estado volver está activo, entonces sube inmediatamente. Si ustedes no colocan esto acá, lo más seguro es que no le va a funcionar. O sea, si ustedes dan inmediatamente que de aquí que no exista esta etapa y vaya, prosigas inmediatamente, no va a funcionar. Pueden hacer, si quieren hagan el intento, pero lo más seguro es que pues no les funcione. Él no le va a tomar como que continúe el camino hacia allá. Va a quedar ahí como estático. Entonces, por eso, por esta razón es que está programado así. Entonces, listo. Entonces él vuelve y sube nuevamente. Entonces, recuerda, está aquí en esta linecita porque si lo colocamos arriba, entonces tendríamos que volver a oprimir otra vez el pulsador. Y pues esa no es la idea. Entonces aquí baja y él automáticamente sigue. Vuelve y prende el rojo, vuelve y prende el amarillo, vuelve y prende el verde en sus tiempos. Y ya pues el contador sabemos que se había ya puesto en 1 porque ya había pasado por aquí hace rato. Entonces ya estaba en 1. Entonces cuando él volvió aquí otra vez se activó Q sub 02. Entonces ahora se puso en 2. Entonces, nuevamente, como el contador no ha llegado a 3, entonces vuelve y toma este camino. Entonces vuelve y prende los bombillos y aquí Q sub 02 se activa y el contador se pone en 3. Como está en 3 y la entrada y sub 01 se alimenta y consecuentemente, pues aquí ya como es 1 y sub 01 es 1, se niega, entonces queda 0, entonces 1 por 0, pues es 0, entonces ya por aquí no vuelve. Mientras que aquí, pues la divergencia, digamos como es una divergencia, podemos ir al otro lado. Entonces T3 está en 1, se activó, ya terminó el conteo. Y sub 01 es 1, entonces 1 por 1, 1. Entonces procedemos a la etapa 5. Que en la etapa 5 activamos dos cargas o dos salidas a las cuales yo les conecté bobinas, que les pueden conectar motores o lo que quieran. Entonces Q sub 10 y Q sub 11, que son estas dos. ¿Listo? Entonces ellas van a quedar ahí activas. Fíjense que ahí pues se quedan activas y nuevamente hay unas divergencias, ¿no? Volví y coloqué unas divergencias. Entonces, pues queda ahí estático, digamos, queda en esa etapa activas siempre hasta que procedamos a pues accionarse a la entrada I sub 02 o la entrada I sub 03. ¿Listo? Entonces, bueno, recordar que aquí pues tengo los pulsadores I sub 0, que sería este S2 y S3, que vendrían pues a la entrada I sub 02 y a la entrada I sub 03. Si activamos alguno de los dos, lo que vamos a hacer es reiniciar alguna de las cargas, dependiendo. Si utilizamos S2, pues se reinicia la carga Q10. Si utilizamos I sub 03, pues reiniciamos la carga Q11, es decir, la apagamos. Esto lo hice pues con el fin de que pudiéramos ver que, digamos en este caso, que estamos configurando las cargas, digamos dejándolas fijas. Fíjense en que aquí están con set, entonces aquí las coloqué a 1, es decir, hay que reiniciarlas en otra etapa. No es como estas que las programé con la opción de arriba, que es cada prosigue a otra etapa y se apagan. Entonces aquí se resetean y por último pues nos encontramos con una convergencia, ¿no? Esto es una divergencia.
Y aquí una convergencia porque de diferentes caminos podemos llegar a un mismo camino, que en este caso podemos hacerlo mediante la transición de I sub 04, donde I sub 04 pues es un pulsador y este pulsador es de finalizar del ciclo. ¿Listo? Entonces ahora sí simulemos. Entonces fíjense en la etapa inicial, entonces lo que hay que hacer es, bueno, quitémoslo un poquito. Entonces bueno, entonces ahora oprimamos el pulsador S1, entonces él pasa a la etapa 1, termina el conteo de T1 y procede pues a la etapa T2 y aquí hace el conteo. Cuando T2 se activa, pues se activa digamos la transición y permite ir al siguiente. Entonces T3 se activa. Cuando se activa, pues me viene por acá porque I sub 01 está en 0, entonces como se niega es 1 por 1, 1 y pues me permite, fíjense que I sub 01 todavía está apagada, es por eso que le está contando. Entonces él termina acá, fíjense en que aquí ya le envió un 1, ¿no? Porque pues Q sub 02 se activó. Entonces aquí está entrando por tercera vez. Fíjense en los bombillos, el amarillo, luego el verde. ¿Listo? Entonces aquí ya terminó el conteo y fíjese que se activó, entonces consecuentemente vamos por este camino donde yo activo Q1, 0 y Q1, 1. Fíjese que ahí están las bobinas activas, aquí están los indicadores y tenemos opción de dejarlo ahí infinitamente hasta que queramos o apagar la bobina 1 o la bobina 2. Entonces voy a apagar la segunda. Entonces fíjense en que apagué, bueno, perdón, fue al revés, apagué la primera. Esto porque sí, aquí como si oprimo, pues lo que hacemos es reiniciarla, ¿no? Entonces aquí lo que hice pues fue reiniciar pues Q1, 1. Bueno, entonces ya lo último es que podemos continuar a la etapa final si oprimimos el último pulsador. Entonces si lo oprimo, pues él pasa a la siguiente. Y ya, y ahí queda. Entonces si lo colocábamos acá, este cable lo cableamos acá, pues tendríamos un inconveniente de que él vuelve y hace el proceso automáticamente. Aquí me faltó algo y fue colocarle el reset. Entonces cuando yo oprimiera este S4, la idea es que aquí viniera un cable y se conectara acá para que el contador se me resetere. Pero bueno, no hay problema. Entonces aquí este cable lo conecto acá porque la idea es que lo volvamos a activar manualmente, ¿no? No que él vuelva y sea automático, porque supone que ese era como el de finalizar el proceso. Entonces básicamente esto es todo por la clase de hoy.